Hola, en este video hablaremos sobre las líneas de transmisión y propagación de ondas. Esta presentación es realizada por David Díaz, Cristian Guerrero, Daniel Díaz, estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. ¿Qué es una línea de transmisión? Una línea de transmisión es cualquier sistema de conductores, semiconductores o su combinación que es empleada para transmitir información en forma de energía eléctrica o electromagnética. Las líneas de transmisión poseen parámetros que condicionan su comportamiento. Estos parámetros son resistencia, inductancia, capacidad y conductancia. Estos parámetros se consideran distribuidos uniformemente a lo largo de la línea. La línea de transmisión es uniforme en toda su longitud, y entonces su comportamiento estará enteramente descrito por un único parámetro llamado impedancia característica, representada con el símbolo Z sub 0. La impedancia característica de una línea dependerá de la permitividad y permeabilidad del material, frecuencia en la que se transmite y geometría de la línea. La pérdida total de potencia en una línea de transmisión se conoce como atenuación. Se especifica en unidades de decibel por metro. Esta dependerá de la frecuencia de la señal que es transmitida. Las líneas de transmisión se pueden clasificar como balanceadas y desbalanceadas. En las líneas balanceadas de dos alambres, ambos conductores llevan corriente. El primero lleva la señal y el segundo la regresa. Este tipo de transmisión se conoce como diferencial o balanceada de señal. Ambos conductores de una línea balanceada conducen corriente de señal y las corrientes tienen igual magnitud, pero bajan en direcciones opuestas. Un par balanceado tiene la ventaja de que la mayor parte del ruido de interferencia se induce por igual en ambos conductores. Cualquier par de cable puede operar en el modo balanceado siempre y cuando ninguno de los dos esté con potencial a tierra. Lo que caracteriza a una línea de transmisión balanceada es que su par de conductores está al mismo potencial. Líneas desbalanceadas. En la transmisión desbalanceada, el conductor conectado a tierra puede ser también el nivel de referencia para otros conductores portadores de señal. Esto es como se caracterizan las líneas desbalanceadas. Uno de los conductores está conectado a tierra y por el otro conductor viaja la señal y es el que tiene el potencial. Originan a veces problemas debido a que se pueden presentar inductancias y capacitancias en la línea. Como consecuencia de no tratarse de un punto de referencia perfecto, se inducen pequeños niveles de ruido en él. La diferencia de potencial en cada alambre de señal se mide entre él y tierra. Ahora hablaremos sobre la propagación de ondas en líneas de transmisión. Las ondas de voltaje y corriente en una línea de transmisión están dadas por las siguientes expresiones que se muestran en la pantalla. Básicamente la línea de voltaje es la suma del voltaje incidente en la carga con un factor de atenuación que depende de gamma, que en este caso es una constante de propagación, se le conoce como constante de propagación, y de z, que es la distancia o la longitud desde la carga sobre la línea de transmisión. Y un voltaje reflejado que dependerá igualmente de gamma y z. Para la corriente tenemos también una corriente incidente y una corriente reflejada. Veremos también que el valor de corriente de incidente se puede hallar matemáticamente dividiendo voltaje sobre impedancia. Tenemos también expresiones que nos dan valores o características de la transmisión, conocidos como índice de reflexión en la carga y la relación de onda estacionaria. Más adelante los analizaremos para los casos que mostraremos a continuación. Así es, este circuito que se muestra es como se representa cualquier línea de transmisión con parámetros distribuidos. Como se mencionó anteriormente, las líneas de transmisión suelen ser uniformes, razón por la cual se pueden modelar de esta manera y sin necesidad de cambiar un parámetro u otro, ya que idealmente en su geometría son perfectos desde la fuente hasta la carga. Lo que tenemos arriba es lo que se mencionó anteriormente, que se ve presente en las ecuaciones de voltaje y de corriente,
La constante de propagación se representa con la letra gamma. Es el producto de la impedancia en serie con el paralelo de la admitancia, lo tenemos acá. Cada línea tiene su propia constante de propagación a determinada frecuencia dependiendo de su geometría y de los materiales que la compongan. Alfa es la atenuación que sufre la onda de voltaje y la de corriente también es la constante de atenuación y se puede medir en nepers por metro o en decibeles por metro. Beta es la rapidez del cambio de fase de la onda conforme se propaga. Beta se mide en radianes por metro. Destacaremos en esta presentación 4 casos de líneas de transmisión. El primer caso es cuando la impedancia característica de la línea tiene el mismo valor de la impedancia de carga. El segundo caso es cuando la impedancia en la carga es diferente a la impedancia de la línea característica. El tercer caso es cuando en la impedancia de carga o en la carga hay un cortocircuito. Y el último caso es cuando en la carga hay un circuito abierto. Los segundos últimos casos se pueden referir también a impedancia cero o impedancia infinita, respectivamente. Estas son las propiedades que habíamos mencionado anteriormente, que detallaremos enseguida. Para el primer caso, tenemos la impedancia en la carga igual a la impedancia característica de la línea. A este se lo conoce como línea acoplada. Consideraremos inicialmente una línea de transmisión de longitud infinita. En este caso, dadas las condiciones, la onda incidente nunca alcanzará la carga, y mucho menos es posible que haya una onda reflejada. De esta manera se puede omitir el segundo término de las ecuaciones de voltaje y de corriente así. Recordemos que el segundo término representan las ondas reflejadas. Se puede notar que independientemente de la atenuación de la línea, el cociente de voltaje sobre corriente siempre es igual a z sub 0. Esto implica que, sea cual sea la longitud de la línea, no habrá onda reflejada. La gran importancia de este fenómeno es que en la práctica se busca que las líneas de transmisión tengan impedancia en la carga igual a la impedancia característica. De esta manera, la línea de transmisión se comporta como si fuese infinita y por ende no hay onda reflejada. Toda la potencia incidente está disponible en la carga. Recordemos, cuando esto ocurre, se dice que la línea está acoplada. A continuación vemos ondas de voltaje, incidente, reflejada y la onda estacionaria. Recordemos que la onda estacionaria es la suma de ambos voltajes, lo tenemos acá en pantalla. Las condiciones para este modelo fueron nuevamente que la línea estuviese acoplada y la impedancia característica era 50 y la impedancia de la carga también era 50. Podemos ver, como se muestran en las figuras, que la onda incidente tiene esta característica y la onda reflejada vale 0, por el hecho de que la línea esté acoplada. Entonces la onda estacionaria, al sumar esta onda con una onda 0, vamos a obtener en la incidente, la estacionaria igual a la incidente. Como habíamos mencionado, ahí toda la potencia de la onda incidente se verá en la carga, no habrá onda reflejada. A continuación vemos el mismo caso, pero con un factor de atenuación. Podemos ver cómo la línea baja su amplitud, pero nuevamente como la onda baja su amplitud, pero nuevamente la onda reflejada vale 0. Ahora veremos el caso en el que la línea está desacoplada o cómo cambian los factores en una carga arbitraria, no necesariamente con la impedancia de carga igual a la impedancia característica. Como estamos considerando específicamente un valor diferente, vemos que aparecen en la expresión de voltaje y de corriente los voltajes y las corrientes reflejadas, ya que si se
Si Z de carga es diferente a Z característica, impedancia característica, la línea no se puede modelar como una línea de longitud infinita. Para esta configuración en líneas, veremos que el ROE está entre 1 e infinita por el dominio de la ecuación. A continuación vemos un caso en que la impedancia en la carga es mayor a la impedancia característica de la línea. Por el coeficiente de reflexión vemos que, olvidé mencionar, el coeficiente de reflexión en este caso está entre 0 y 1 en magnitud. Ya veremos a continuación que si da un número negativo, que es posible, debemos tomar una consideración. En este caso, la impedancia de carga es de 100 ohmios en comparación con la impedancia característica, que en todos los casos es de 50. Y vemos que la magnitud del coeficiente de reflexión es un número real positivo. Entonces, lo que veremos a continuación es que hay una onda incidente y hay una onda reflejada de menor amplitud. En consecuencia, como el número fue positivo, las ondas no se desfasan. Eso es lo que tendremos a continuación en el siguiente caso. Como el valor del coeficiente de reflexión es negativo, la respuesta de la línea de transmisión, de la carga en la línea de transmisión, será que la onda reflejada está desfasada respecto a la onda incidente. Entonces la onda estacionaria será la suma de los dos voltajes en fase, por eso tenemos una amplitud de 150. Aquí vemos el mismo caso, pero con una atenuación. Vemos la onda incidente, que empieza su amplitud en 50, se atenúa, en 100, perdón, se atenúa, llega aproximadamente a un nivel bajo, que pues será acá en 15 en la onda reflejada, y vemos que en la onda estacionaria se suman los voltajes y se obtiene una resultante. En el siguiente caso vemos que la impedancia en la carga es menor a la impedancia de la línea característica. Nuevamente, como ya había mencionado, el coeficiente de reflexión será negativo en este caso y en consecuencia la onda reflejada se desfasará. Por esta razón, como podemos ver, sin atenuación, la onda incidente es de amplitud 100, la onda reflejada es de una amplitud menor, la onda estacionaria en consecuencia entonces será de una amplitud menor a la onda incidente. Vemos el mismo caso, pero con atenuación en las señales. La onda reflejada nuevamente se desfasa a 180 grados. Recordemos que estamos modelando con el programa MATLAB y podemos ver las ondas de voltaje en este caso, según se diseñe el programa, claro está. Luego, tenemos el caso en que la impedancia de carga es igual a 0, es decir, la línea termina en cortocircuito. Esta es una condición junto con el de circuito abierto de máximo desacople. Vemos a continuación que nuevamente tenemos un voltaje incidente y reflejado, corriente incidente y reflejada. Para este caso, como se puede deducir de las expresiones de ROE y del coeficiente de reflexión, representado con la letra gamma mayúscula en la carga, para este caso el coeficiente de reflexión es menos 1 y para el ROE es infinito, ya que estamos en máximo desacople. El coeficiente de reflexión se hace menos 1 ya que en esta expresión la impedancia en la carga es 0, entonces tendríamos menos impedancia característica sobre impedancia característica. Por esta razón es menos 1. A continuación observamos que, como en el segundo caso de impedancia arbitraria en la carga, la onda de voltaje se desfasa a 180 grados. Sin atenuación podemos ver que este pico está en desfase con este pico en la onda reflejada. En consecuencia, al sumar el voltaje incidente y el voltaje reflejado, tendremos
Idealmente una onda estacionaria de valor cero. Como se puede observar en la simulación, la onda estacionaria tiene un valor extremadamente pequeño. En el siguiente caso, vemos el mismo, el mismo comportamiento de desfase, pero con atenuación. ¿Qué sucede? Como las ondas ya no tienen la misma amplitud, no se anulan en su totalidad, sino que se van a restar, como se muestra de esta manera de forma exponencial decreciente, por la forma que tienen las ecuaciones de voltaje incidente y voltaje reflejado. El último caso que tenemos también es uno de máximo desacople, en el que la línea termina en corto, en circuito abierto. Para este caso, el ROE nuevamente es infinito y el coeficiente de reflexión en la carga es 1, ya que la impedancia de carga es infinita. Gracias a los límites del cálculo diferencial, podemos deducir que esta expresión tiende a 1. En este caso, no se desfasa la onda reflejada respecto a la incidente. Estamos observando en el que no hay atenuación. Y vemos que la onda estacionaria entonces tiene una amplitud de 200, ya que la incidente se suma con la de voltaje, normalmente, ya que están en fase. En el siguiente caso, lo vemos con una onda que tiene atenuación. Entonces vemos cómo bajan los valores en amplitud, pero la onda estacionaria, aún como están en fase los voltajes, tiene un valor un poco mayor, ya que se suman normalmente. Gracias por su atención. Recordemos que la información fue sacada del libro Líneas de Transmisión, cuyo autor es Rodolfo Neri Vela, publicado en 1999 en México por la editorial McGraw-Hill.